Bueno, buenas noches, ¿verdad? Después de esa gran presentación que nos han hecho, pues nos sentimos muy halagados, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios, porque solamente Él es el que puede hacer las cosas y que nosotros pues nos mantuviéramos. Los que fueron al retiro pues conocieron parte de nuestra vida y no ha sido tan fácil. Y de eso es lo que queremos hablar este día, ¿verdad? Cómo un matrimonio puede ser guiado por el Espíritu Santo y debe ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si nos presentamos más o comenzamos con el tema ya. Bueno, nosotros yo soy Ceci, David Rivas, tenemos ya 25 años de pertenecer al movimiento de encuentros conyugales y hemos servido ya 24 años en el retiro de renovación conyugal. Hemos también sido enlaces, fuimos animadores en un tiempo, ¿verdad? El Señor nos ha ido utilizando allí pues en distintos trabajos y bueno, lo hemos hecho con mucho amor. Tenemos 31 años de casados, ¿verdad? Hoy el 26 de agosto cumplimos 31 años de casados. Tenemos 2 hijos aquí en la tierra y 4 en el cielo. Y estamos con mucha alegría aquí. Recibo un saludo de nuestro secretario general Roberto Hilda Rivas y de nuestro asesor espiritual, el padre Fray Manuel, quien les manda un fuerte, caluroso abrazo a todos y cada uno. No venimos en nombre nuestro, sino que venimos en nombre de la sede central. Somos una sola comunidad, una sola iglesia, ¿verdad? Aquí no hay barrera, un mismo espíritu, una sola fe, un mismo Señor. ¿Y dónde es la sede central, perdón? En El Salvador. Es en la parroquia del Carmen, en San Salvador, Colonia Roma. De allá venimos nosotros, pues con mucho amor, como les decimos, ¿verdad? A servirle a Dios y a servirle a cada uno de ustedes con mucho amor. El tema que se nos ha pedido es un matrimonio guiado por el Espíritu Santo. A veces no sabemos quién es el Espíritu Santo, o a veces lo llamamos de distintos nombres. Le podemos decir el Paráclito, el Consolador, recibe distintos nombres dependiendo de cómo nosotros lo querramos ver. El Espíritu Santo, cuando no está en nosotros como matrimonio o como personas, pues nos hace actuar de manera individualista, llenos de mucho orgullo, llenos de mucha soberbia, ¿verdad? Pues de lo que yo quiero hacer, de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, y seguimos en esa vida y nos va llevando por otros lados. Nosotros mismos nos vamos llevando por otros lados, ¿verdad? En la Biblia pues nos habla, hay muchas citas bíblicas en donde nos menciona cómo es esa falta de espíritu, como por ejemplo en Romanos 8:9 nos dice que quien no tiene el espíritu del Espíritu Santo no le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces a veces miramos personas que andan contrariadas, que andan quizás enojadas. ¿Creen ustedes que esas personas le sirven o le pertenecen al Señor? No le pertenecen al Señor, porque el Espíritu Santo es otra cosa, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14 también allí nos describe cómo las personas que no tienen el Espíritu Santo son incapaces de aceptar las enseñanzas espirituales. Ese es el orgullo, ese es el ego. Cuando no nos queremos dejar guiar, cuando decimos, no, si yo ya tengo tanto tiempo de estar sirviendo, no, si yo ya, ¿qué me van a decir a mí? ¿Quiénes son esos para decirme lo que me están diciendo, verdad? Y no nos dejamos guiar, y a veces el Espíritu Santo nos quiere decir algo a través de esas personas, pero como nosotros estamos cerrados a lo nuestro, no lo escuchamos, y entonces, ¿qué es lo que hace eso? En Efesios 4:30 nos dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo, lo que implica que estamos desconectados completamente de esa vida de gracia, ¿verdad? De esa vida
de alegría, de virtud que Dios nos quiere regalar. Estas escrituras pues nos dice pues que somos incapaces de entender las cosas de Dios y una ausencia de su naturaleza en nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros pues somos hijos de Dios todos. Y entonces por esa bendición de ser hijos de Dios, somos capaces de ser guiados por el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros como personas y como matrimonio nos dejemos guiar, ¿verdad? Porque si no, el Espíritu Santo no actúa. Nos suele pasar que a veces si no llega pues el Espíritu Santo a nosotros, nos dejamos guiar por esos enojos, por discusiones, por violencia, palabras groseras entre nosotros como esposos y a veces pues hasta con las personas que nos rodean, ¿verdad? Nos ven llenos realmente nos ven como unos desgraciados, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo se ve diferente, es diferente porque está actuando en él otra cosa, ¿verdad? En Gálatas 5:19 nos habla también sobre los frutos de la carne, que es parte de lo que yo les he mencionado, ¿verdad? Y todo esto que yo les estoy mencionando nos parece normal, porque así hemos crecido, porque ese es el ambiente en que hemos vivido, y bueno, y yo no voy a cambiar. Así sigo y a mí nadie me va a cambiar, a mí nadie me va a decir nada, ¿verdad? Y continúo mi vida así, llevando toda esa desgracia, toda esa tristeza, toda esa falta de amor a los que me rodean. Y yo pues me siento con ese vacío por dentro, siento que me falta algo, siento que no tengo lo necesario para vivir y a veces nos metemos en el trabajo o nos metemos en los vicios o buscamos satisfacer en otras cosas, en las infidelidades, o sea, no quiero mencionar todo eso, pero pues sí, eso es lo que andamos buscando muchas veces, ¿verdad? Y muchas veces también esa falta del Espíritu Santo no nos deja tener esa vida de gracia como esposos, ni tampoco como padres, ¿verdad? No sabemos guiar a nuestros hijos hacia nuestro Padre Celestial. Nuestros hijos no saben quién es Dios, no saben orar, no van a misa o no les gustan los movimientos de iglesia, pero es eso que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Eso es como estaba explicando Ceci, un matrimonio sin dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaba una cita bíblica que por el tiempo quizás van a disculpar que solo lo mencionemos, pero el Espíritu Santo es el que verdaderamente da guía y dirección a nuestra vida, en todo momento, ¿verdad? El Espíritu Santo es el fundamento del matrimonio. Cuando nosotros nos conocimos de novios, nació un amor puro entre nosotros, ¿verdad? Un amor maravilloso, un amor natural, donde no nos importaban lo que nos dijeran de nuestro cónyuge, ¿verdad? Ni de efecto, nosotros no mirábamos nada. Esa ya era como, ese era el Espíritu Santo que nos había puesto a amarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el mundo se va a encargar de meternos siempre en la zancadilla. Ese amor primero que tuvimos de novios, ese nos va a alcanzar para toda la vida, con todos los retos, ¿verdad? Ahí se necesita la fuerza del Espíritu Santo y la guía para seguir avanzando en ese amor y pasar de ese amor humano a un amor sobrenatural, ¿verdad? Un amor que trasciende muchas fronteras. El Espíritu Santo es el que va dando esas pequeñas cositas, ¿verdad? Y nos va haciendo sentirnos a nosotros necesitados del Señor y reconocer nuestra pequeñez como humanos, como dice Ceci, ¿verdad? A veces tomamos decisiones a través de nuestras heridas, de nuestro ego, ¿verdad? De nuestro orgullo, que quién me va a decir eso, cómo va a ser posible que ella me esté mandando a mí, o sea, y eso no nos deja a nosotros entregarnos y ser dóciles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que todos seamos felices. Miren, cuando nosotros leemos el Evangelio, la Biblia dice que Dios hizo un paraíso, ¿verdad? Y ahí puso a Adán y a Eva. Y realmente Dios ha hecho las cosas bonitas y maravillosas. A veces nuestro propio orgullo o nuestra propia soberbia nos impide cambiar.
el querer cambiar y reconocer, ¿verdad? Porque a veces que te digan a ti, sos demasiado pesado. Entonces, si yo no acepto esa pequeña crítica, nunca voy a tratar de cambiar. Entonces, Dios va concretando su obra en cada matrimonio, fíjese, tarde o temprano, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Dios va a ir dando esas obras del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la comprensión, la mansedumbre, la entrega, ¿verdad? Y pasar de ese amor humano a un amor sobrehumano, un amor de entrega, un amor ágape, ¿verdad? No ese amor de carnal, ¿verdad? Que me sirva, que me atienda, y que si ya no me atiende como esposa, pues yo tengo la facilidad de irme con otro a buscar lo que no tengo en mi lugar. Si es que el amor de nosotros no es eso, ¿verdad? Es algo mucho más grande. Es por medio del cual Dios se va haciendo presente en cada uno de nosotros. Y Dios va bendiciendo el matrimonio, ¿verdad? Eso no quiere decir que el matrimonio no tenga dificultades o que va a la deriva, porque a veces uno cree que no. ¿Cómo vamos a cambiar si nos hemos hecho tanto daño a nosotros? ¿Verdad? Imposible, ya lo de nosotros ya está terminado, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo sí cree en cada uno de nosotros, y Él sí va derramando su gracia. Entonces, cuando decía Ceci que todos somos hijos del Espíritu Santo, cuando nos llevaron a la iglesia, que éramos unos niños, y nos bautizaron, en ese momento llegó el Espíritu Santo, y Dios se quedó con cada uno de nosotros. Por eso que vemos con mucha frecuencia que ¿para qué los van a bautizar de niños si no saben lo que quieren? Entonces yo le pregunto, ustedes como padres hacen un capital, ¿van a esperar que el niño crezca para ver si quiere el capital que ustedes hicieron? ¿O se lo van a querer dejar desde ya? Así es el Espíritu Santo. Así hicieron nuestros padres con nosotros. Entonces ese sello matrimonial del Espíritu Santo, que empezó con un amor humano, se va convirtiendo en un amor sobrenatural. Y siempre va a haber un antes y un después del Espíritu Santo. Eso téngalo por seguro. O sea, usted no se sienta mal, ¿verdad? Siempre hay un antes. Yo les digo, pues me conocieron a mí también antes, ¿verdad? Y a veces invitábamos a encuentros y le decían, no, pues ahí está el chele, le decían a Ceci. Y entonces me decía Ceci, qué vergüenza estar invitando, ¿verdad? Porque nadie va a poder creer eso. Pero siempre hay un antes y un después del Espíritu Santo. Un antes que te marca y que te guía y que te da. Y yo le digo una cosa, si uno no conoce el pecado, a veces, si no reconoce el pecado, no puede reconocer el amor y la gracia de Dios. Que es como una parte, no debió haber sucedido así, como les digo yo, no debió haber sucedido así, pero a veces sucede. Hay una cita bíblica en San Juan 16, 7, que dice, pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra de Dios. Entonces allí el Señor Jesús nos dice que nos conviene que Él se vaya. Todos los apóstoles, los discípulos, pues no querían que el Señor muriera, ¿verdad? Querían que se quedara con ellos. Pero Él les dice que si Él no se va, el Espíritu Santo no vendrá sobre nosotros. ¿Y cómo eran estos hombres antes, verdad? Estaban llenos de miedo cuando mataron al Señor Jesús, llenos de miedo, se escondían, no daban la cara. Y pues allí estaban, ¿verdad? Que no querían salir. Y entonces ahora pues el Espíritu Santo nos une a nosotros como esposos, como una sola carne, y nos llena siempre de ese amor, de esa fidelidad, de esa bondad. Sin ese Espíritu Santo no podemos llegar a esos frutos del Espíritu, que son el amor, la caridad, ¿verdad? Y esta alianza que nosotros tenemos en el matrimonio está bendecida por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Filipenses 2:2 también nos dice pues que somos un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo propósito. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del espíritu, que es amor, alegría, paz. Ya cuando nosotros como esposos dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros, volvemos a ese amor de novios que les dijo David, en el que no nos importa nada, ¿verdad? No nos importa nada, no nos importa
Si anda él enojado, pues nosotros vamos y le damos un abrazo, le damos un beso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hacemos? Están enojados, pues, y el guiado, el que no está guiado por el Espíritu Santo, hay que siga él, vea, con su berrinche. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a buscar salir adelante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que el Espíritu Santo, pues, es el sello de la alianza y la fuente renovadora de su amor y fidelidad, ¿verdad? En Efesios 5:32 nos dice: la unión del hombre y la mujer como un misterio que refleja a Cristo y su iglesia. Eso somos nosotros en el matrimonio. Reflejamos a Cristo y a la iglesia, porque la familia es una iglesia en donde fluye el Espíritu Santo, que nos regala todos los dones y gracias que nosotros necesitamos para sobrellevar cualquier dificultad que se nos presente. Sin el Espíritu Santo no tenemos todos esos dones, todos esos frutos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Fíjense que más allá de ese vínculo emocional que podemos creer que es la familia, tenemos una misión como esposo. Muchas veces nos preguntamos cuál es mi misión en la vida. Primero, como esposo, reflejar a Cristo en su amor hacia la iglesia y hacia mi esposa. Es reflejarlo a Él en todo lo que hagamos. Que pareciera como una camisa muy grande, mas sin embargo se adapta a nuestra medida, ¿verdad? Cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Cómo? Apacentando nuestras ovejas, que son nuestra familia, ¿verdad? Orientándolos, progresando a ese hombre nuevo, o sea, dando esos lazos de humildad. Claro que no lo vamos a poder hacer por nosotros solos. Por eso vienen los 7 superpoderes del Espíritu Santo en cada familia, ¿verdad? Lo que revisamos cuando tenemos Pentecostés, perdón. El primero nos da ¿cómo se llama? El don de consejo. Fíjense que el don de consejo nos hace más sensibles a la voz y a orientar nuestros sentimientos, pensamientos e intenciones. A veces Dios nos habla a través de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿verdad? Aunque no nos parezca así como al principio, pero nos da la oportunidad de entender y examinar lo que Él nos está diciendo. El Señor habla matrimonio a través del testimonio de otras personas. Fíjense que por eso es bien importante que estemos en una comunidad. Como decía al principio, los Hechos de los Apóstoles se reunían todos los días a la fracción del pan, ¿verdad? Porque usted solito no crea, como estaba explicando el Padre ahorita, la oveja perdida, se va solita del rebaño. Ay, Dios, nos agarró, ¿verdad? No va a poder volver, hermano. Sí, ¿verdad? Mucha gente le dice a uno: yo no necesito ir a la iglesia para ser bueno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que si estamos separados del rebaño, y mire que Dios es más bueno, ¿verdad? Dejar las 99 y salir a buscar a la perdida. Y entonces cualquiera humanamente pensando decía: no, hombre, ¿cómo vamos a dejar las 99? Que se pierda solo una, pero guardamos las 99. Es que la lógica de Dios es diferente. Entonces Él nos da, a través del don de entendimiento, la capacidad de ir a ver las cosas más allá de la parte externa. Hay cosas que uno no las puede entender en ese momento, y es cuando uno se debe de abandonar a Dios. ¿Y qué quieres tú, Señor, de nuestras vidas en este momento? Nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Pero nos da ese entendimiento para decir: Señor, tómalo en tus manos. Y reconocer nuestra pequeñez, ¿verdad? Miren, hermano, cuando Job se puso así como a reclamarle a Dios, ¿verdad? Vino Dios y le dijo: ¿Tú dónde estabas cuando puse los límites del océano, los límites de la tierra? Y entonces en ese momento Job puso la cabeza en el suelo. Un Dios inmensamente grande. Entonces Él nos da ese entendimiento y también nos da la sabiduría, que es ver la gracia de Dios en cada cosa, las cosas que vemos, los problemas, las situaciones, y el conocimiento del propósito de Dios en nuestra vida, y nuestra vida como un propósito para Dios, ¿verdad? A través de la sabiduría, el Señor nos va dando como a juzgar y entender las cosas que van dando. Pero sabe que somos débiles y que solos no vamos a poder. Por eso nos da el don de fortaleza. Esa fortaleza donde uno no sabe cuando realmente pasan unas situaciones dificilísimas, ¿verdad? Donde uno es cuando más ora, y esa oración nos une más como esposos, como familias, y uno sale de esa tormenta que uno no sabe. Como dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a manos en momentos de angustia. Y el don de ciencia que nos hace apreciar a través de la creación la maravilla que tiene Dios, ¿verdad? Mire, ustedes tienen unos paisajes hermosos aquí que uno dice:
¿Verdad? Qué hermoso es todo eso. Eso es a poder apreciar cuando uno lee la historia de San Francisco de Asís y uno dice, ¿verdad? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, ¿verdad? Hermana Muerte, o sea, es una cosa que les permite a uno ver la naturaleza. Y no están viendo el televisor, ¿verdad? A través del don de la piedad nos da ese don de pertenencia a Dios, de ser un hijo filial de Dios. Y que, miren, cuando yo leí la historia del rey David, ¿verdad? Que el rey David comete ese adulterio, el rey David le saca, te di a la hija de Saúl, le dijo. Oílo bien, le regaló una esposa bellísima, la hija de Saúl, que tuvo la mala fortuna ella de ¿cómo se llama?, de burlarse de su esposo cuando salió a lavar, ¿verdad? Y por eso quedó estéril. Pero al rey David le dice, te di la hija de Saúl. O sea, a mí me regaló mi esposa. Me la regaló, o sea, muy hermosa, ¿verdad? Y entonces me la regaló y el día de mañana me va a reclamar, te di la hija, como por decir, te di mi hija, y tú te has ido por otros arroyos que no son los tuyos. Nos recuerda lo pequeñito que somos y lo fácil que podemos ofender a Dios. Más bien nos da un seguro, ese es como un famoso seguro de auto, ¿verdad? Un seguro de recordarte, somos hijos de Él, a su imagen a su imagen y su forma, y que con cualquier gesto que hagamos, ¿verdad? Porque dice el Señor, estuve enfermo, me viniste a ver, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuántas nuestras veces nuestras esposas tienen hambre de contarnos algo? O a veces me dice, Ceci, no me digas nada, solo escúchame, me dice. Porque uno de hombre matemáticamente empieza a solucionar los problemas, hace estas cosas, esto. No me digas nada, solo quiero que me escuches. Y a nosotros los hombres nos cuesta como entender eso. O sea, eso es normal, pues, o sea, los hombres somos de Marte y las mujeres son de Venus. No son bromas, tenemos pensamientos diferentes, ¿verdad? Bueno, ya por último, Dios nos da, en el diario vivir vamos a tener que tener luchas a diario, luchas de la rutina, problemas económicos, problemas de desempleo, problemas de salud, problemas de desánimo, ocasiones donde el enemigo nos va a hacer caer en la trampa. No te engañes, hombre, no estés yendo a encuentro. ¿Qué vas a hacer ahí? Lo mismo te dicen y esos señores, no, hombre, ya no vayas, quédate descansando, está haciendo mucho frío, ¿verdad? Te queda muy lejos. Te queda muy lejos, y entonces empezamos como a caer en una noche oscura, que, miren, perdón, como decía Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, la noche oscura, ¿va? Las nosotros son, ¿cómo se llama eso? Pequeñas nubosidades, no son noches, porque los santos han vivido una experiencia más grande, ¿verdad? Pero cuando uno se siente así, y yo solo recuerdo, como decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada, ¿verdad? Realmente es donde nosotros no entendemos, pero sabemos que somos débiles. Señor, hazte cargo de esta situación. Donde dos o más se ponen a orar, ahí está el Padre, ¿verdad? Si ustedes decían, perdón que no leamos todo, pero tenemos poquito tiempo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no les va a dar a ustedes el Espíritu Santo, mi Padre del cielo? Lo que pasa es que a veces nosotros lo dejamos ahí como una doctrina del catecismo y lo dejamos así. Entonces, el perdón en el matrimonio no es una emoción. El perdón es una acción del Espíritu Santo. La entrega y el amor no es, porque mi amor te amo desde el, ¿cómo es que dicen? Como el primer día, te amo desde el primer día, ¿no? Desde el primer día, como cuando éramos novios, te amo más ahora, porque ya es parte de mi vida. Ya somos una sola carne, ¿verdad? Un solo espíritu, así que animémonos todos. No nos sintamos así que indignos del Espíritu Santo, porque el Señor vino por los que estaban enfermos, ¿verdad? Y aunque nos digan que para qué van a la iglesia, le digo para qué, para encontrarnos con el Señor Jesús y con todos sus hijos que nos estamos animando. Gloria a Dios. Solo les quiero decir yo, que sin ese don del Espíritu Santo, el de fortaleza sobre todo y el de temor de Dios, no somos capaces de perdonar. No somos capaces de apoyarnos, porque la capacidad de perdón es una gracia que Dios le da a uno. La capacidad de amar es otra gracia que Dios nos da. Entonces pidamos al Espíritu Santo todos los días,
pidámosle para que nos ayude a poder vivir en gracia de Dios. Nosotros y en el 1984 hicimos nuestro encuentro, o sea que ya vamos por 41 años, pues ya lo tenemos. Y nuestro encuentro fue el número 71, el mejor, de San Salvador y el de Cali. Así decimos nosotros allá cuando están presentando, cuando llega un nuevo encuentro, dice, el mejor, dicen, ¿verdad? Así es que todos somos mejores. Tenemos de la sede central, ¿verdad? Del Carmen, de ahí de la colonia Roma, como les acaban de decir. Y nosotros tenemos 3 hijos y 5 nietos. Tenemos 56 años de casados, somos los más, no ancianos, porque... Los más jóvenes. Los más jóvenes, en el espíritu. Los viejos jóvenes. Los viejos jóvenes. Bueno, fíjense que nuestro testimonio tenemos mucho, pero ya nos dijeron que, miren, que cortáramos, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hicimos nuestro encuentro, yo creí que iba chévere, ¿verdad? Y yo feliz, ¿verdad? A tener otros amigos más, otras amigas más, ¿verdad? Porque mi vida era muy sociable. Entonces, después que yo trabajaba, siempre tenía pretexto o de ir a una despedida, de ir a un té, de ir a una misa, de ir a ver a mis papás. Y mis hijos y mi esposo, bien, gracias, ¿verdad? Pero también tenía la facilidad que tuve en ese tiempo. Ahora, así como la tienen aquí, también no hay quien le cuide a los hijos, ¿verdad? Pero el Señor me regaló la nana y ella me cuidó los 3 hijos. Me regaló un buen esposo. Que estoy hablando de la nana. Pues entonces yo me descuidé. Entonces él, en lo que trabajaba y todo, por ser jefe siempre, él llegaba a la casa, veía a los niños y todo, y después él salía. De comer, después te daba de comer. No, salía y hacía su vida medio loca, no mucho, ¿verdad? No, eso de loco no. No decía pues que se iba con amigos y todo, nada de con amigos, no. Como allá la vida loca es así, ¿verdad? Así que uno se va con amigas o con amigos y todo. No, yo iba solo con amigas, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y todo, nos invitaron al movimiento y él pues no mucho quería ir, no porque no quería estar en la iglesia, porque éramos asiduos, ¿verdad? Él desde pequeñito, también a mí, y entonces mis papás. Pero, ¿cómo se llama? Y le cuento eso por un testimonio, el testimonio que nosotros debemos de dar a las personas. Nos invitaban a mi comadre a las reuniones que ella tenía y después era un cumpleaños o aniversario de bodas. Estaba acostumbrada a que nosotros, un aniversario de boda, un cumpleaños, el otro era fiesta de bailes y tomaban y todos los hombres, ¿verdad? Las mujeres pues no. Entonces, pero, ¿qué pasaba? Que después se emborrachaban, ¿verdad? Y entonces decía mi esposo, yo ya quiero cambiar porque por mis hijos yo no quiero estar tomando, aunque él tomaba o viernes y sábado, o sábado ya, domingo ya nada, pero se sentía mal. Entonces, pero una vez uno de mis hijos le reclamó, ¿verdad? Porque él llegaba, parqueaba, salía y ¿cómo se llama? Y ellos estaban en la cuadra jugando fútbol y él, de que los voy a jugar con ustedes, y un día se cayó. Y entonces se pusieron a reír todo, como ya ven los hipotes, ¿verdad? Y entonces se pusieron a reír y todo, y ya se entró y todo, pero mi hijo el mayor le dijo, papá, a mí no me gusta que se burlen de usted, entonces deje de jugar cuando estemos jugando, cuando venga no juegue con nosotros. Pero él se metió en su mente, ¿verdad? Y entonces él quería cambiar. Entonces fuimos y él me lo dijo. Salimos convertidos los dos porque nos hablaron como se habla, ¿verdad? Y entonces, como dicen a calzón quitado, ¿verdad? Y entonces, pero como debe ser. Y sí, comprendimos, el Señor nos habló, tuvimos ese encuentro con Él, pero Él me dijo, porque nos hablaron de los grupos, mira, me dijo,
te voy a decir, yo te complací que vine al encuentro. Pero si es un grupo, me dijo, que nos dan, que beben, yo voy a dejar, me dijo, de asistir y vamos a buscar otra cosa. Pero sí, yo ya quiero dejar esto. Dicho y hecho, mire, un grupo bueno, ¿verdad? Ingresamos a un grupo que ya estaba, nos pusieron 3 parejas en ese grupo, ya tenían como 2 años de estar en el movimiento y bueno, oyeron el testimonio de Freddy y cuando ellos hacían el Día de la Madre o el Día del Padre, el Día de los Enamorados, una reunión, nadie tomaba. Y un día que yo salía así, que iba a la cocina a traer hielo en una casa, estaban unos sirviéndose. Ay, ya bien, Mercedita, no le vas a decir a Alfredito que estamos tomando vino, se estaban sirviendo vino. Y entonces le dije yo, no, si eso no es pecado, si con solo una copita no se puede, vale, eso vale. Entonces, pero yo le dije a Freddy eso, mira, qué feo, le digo, porque también les quiero comentar que empezamos a servir, desde que nos dieron, fuimos a ese grupo, nos llamaron para ser animadores del grupo juvenil de encuentro, que eran los hijos de encuentristas que ya tenían 18 años en adelante, ¿verdad? Solteros y sin hijos. Entonces, teníamos nuestro grupo. Y cuando llegué al lugar, voy viendo colegas ahí, y yo era secretario de tribunales, y en todos los viendo, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Maleante y todo eso jodido. Entonces, y me puse a reír de todo lo que estaba viendo. Entonces, la siguiente vez, y aquí quise yo, a ver si allá está fulano todavía, si llega yo, no, ¿verdad? Y así fue, ahí estaba, y llorando, porque ahí no este jodido. Y así me fui quedando, me fui quedando. Y miren, así trabaja el Señor, así nos lleva el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están viviendo eso? Así me llevó. Y después me saca el padre del grupo ese, porque mira, te van a confundir y confundir. Y entonces, no, padre, mire, si yo, pues, si abogado, que me van a dar guineles, pasteles, eran los que más abundaban ahí. Entonces, me metí a encuentro, porque ella me metió, mejor dicho, ¿verdad? Ella es la culpable, por ahí empezó todo. Y entonces llegué a encuentro, hice el retiro de encuentros, hermano. Un cambio para mí. Yo no fui tan bueno, ¿verdad? Pero eso me ayudó a mí. No tan malo también. A cambiar, ¿verdad? Y me da el padre, nos manda con los jóvenes, a trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y cuándo de mí puedo salir para eso, ¿verdad? Y el grupo de matrimonios que estábamos guiando a los jóvenes, habían unos pero atrevidos, ¿verdad? Habían señoritas ahí, como les decía, 18 años para arriba, y cuando venían de un retiro las abrazaban, pues no las dejaban, ¿verdad? Mírale, están haciendo esto, eso no está bien, ¿verdad? No está bien. Y justo el padre se dio cuenta, me llamó, mira, esto va a estar pasando ahí, háganse ustedes cargo del grupo. No, padre, ¿qué va a hacer eso? Le dije, imagínense, yo venía de otros arrabales y hacerme. Entonces, dijo, bueno, entonces ellos son los que se asistan, y así quedó eso, ¿verdad? Pero de ahí nos dijo, pero miren, aquí en encuentros conyugales necesitamos el Espíritu Santo que guíe el corazón de esta gente. Pero le digo, pero ese es de renovación carismática. Pues sí, me dijo, pero ese es individual. No, ustedes lo van a hacer en pareja. La renovación carismática en pareja, ¿qué es eso? No, ahí ven cómo hacen. Y nos metió con los directores de eso y empezarnos a formar. Y nos formó. Y nos dijo, hoy van a hacer el manual. Hicimos el manual también. Y empezó el 23 y 24 de abril de 1988, hicimos el primer retiro de renovación
Ahí crecimos nosotros y fue verdaderamente la guía del Espíritu Santo con un carismático que llevó esto a este término. Y gracias a Dios, allá en El Salvador, llevamos por 372 retiros, ¿verdad? Una comunidad que precisamente en los convivios nacionales estamos más de 10,000 reunidos, ¿verdad? Que nos cuesta hallar lugar para reunirnos. Y un crecimiento tan lindo en familia, precioso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ha venido acá el movimiento. Ayuden y van a ver qué beneficios van a traer a las familias que tanto necesitan, ¿verdad? Compañeros de trabajo, de empresa, enfermos y todo eso. Familia. Y hay una cooperación y armonía de amor en todas las comunidades que miren, hermano, es lindo que cada uno se conoce, tanta gente, nosotros nos conocemos y yo me recuerdo en las caras porque es bien difícil, ¿verdad? Y estamos trabajando en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes que están aquí ahorita y el Señor los ha llamado, porque yo sé que algunos no quieren ni, hasta están viendo que ya es noche, ¿verdad? Que hay que irnos, ¿verdad que sí? Entonces, denle chance al Señor, hay que darle un poquito, ¿verdad? Y van a ver qué bueno es el Señor. Van a venir sobre ustedes dádivas que antes las han necesitado y hoy les van a llegar. Así es él. A nosotros nos ha tenido en eso. Y les voy a cerrar que ya me está molestando mucho. Entonces, miren, hace un año ahorita, el 27 de septiembre, yo estaba ahí por ahí debajo de un palo de coco y me cayó un coco aquí. Miren. Me cayó un coco y me botó y me quedé. Entonces, y lo único que pensé yo en el Señor, man. Y me levanté rápido, me puse a gritar y a hacer ejercicios inmediatamente y todo eso. Y dije de aquí, a ver si que me va a dar, ¿ve? Y así, como a las 2 horas, agarré el carro y me fui para la casa. Manejé tranquilo, me quedé tranquilo ahí. No les dije nada a ellos, ¿ve? Para no asustarlos. A los 7 días llamé a un hijo mío que es médico y le dije, mira, fíjate que me pasó esto y esto. ¿Y cuándo? Tal fecha. 7 días habían pasado. Mira, ya no te pasa nada, pues, porque ya te hubiera pasado, me dijo. Y mira, y me dice, y me ve en la cabeza, papá me dice, y yo llevé el coco. y yo veo, mira, le dije, si ni siquiera me rompió la piel, ni siquiera me hizo. Y saben que pensé inmediatamente yo, el Señor puso la mano. Amén. Miren, y hace un año, todos me dicen, ese coco era suficiente para que te matara. Y pasó eso, y el Señor puso la mano, porque ni siquiera con una pedradita le rompen a uno. Y nada, mira, ¿por qué? ¿Dónde andamos? ¡Qué suerte la de este, ¿verdad? Él es parte de ese Señor que nos protege y camina con nosotros. Aunque otros le digan, parala, no le hagan caso. Sí, gloria a Dios, hermano.